Hola, soy Carlos Muñoz. Yo soy Mariela Arias. Explicaremos los aportes de Piaget en el estudio del desarrollo del conocimiento. Conocido como psicólogo de la infancia, rompe con los filósofos empiristas e innatistas a tal punto de realizar un acto en el cual quiere convertir a la epistemología en una ciencia. Para ello, formula que mínimo debe cumplir dos requisitos: seguir un método y tener un objeto de estudio. Piaget difiere de las epistemologías tradicionales que establecían que el conocimiento humano es un hecho. Él sostiene que es un proceso. Esta transformación fundamental del conocimiento-estado al conocimiento-proceso forja un replanteamiento en cuanto a las relaciones entre la epistemología y otras ciencias, generando interdisciplinariedad, como la psicología, de la cual Piaget se va a servir para enunciar su teoría, la epistemología genética. El conocimiento se explica desarrollando qué es la experiencia, recurriendo a las percepciones, a las asociaciones, a los hábitos, que son procesos psicológicos. La primera finalidad que persigue la epistemología genética será tomar a la psicología y ofrecer verificaciones en todas aquellas cuestiones que plantea cada epistemología, pero reemplazando la psicología especulativa implícita con la que los epistemólogos se contentan por análisis controlables. La epistemología es la teoría del conocimiento válido, y aun cuando éste no sea jamás un estado y constituya siempre un proceso, este es esencialmente un pasaje de una validez menor a una validez superior. La epistemología es por naturaleza necesariamente interdisciplinaria, porque un proceso de este tipo plantea a la vez cuestiones de hecho y validez. Trata de determinar de qué manera el conocimiento alcanza lo real, es decir, cuáles son las relaciones entre el sujeto y el objeto. La primera regla de la epistemología genética es la colaboración. Su problema es estudiar cómo crecen los conocimientos. Se trata en cada cuestión particular de hacer cooperar a los psicólogos que estudian el desarrollo como tal, con los lógicos que formalizan las etapas o estados de equilibrio momentáneos de este desarrollo y con especialistas de las ciencias que se ocupan del dominio, acoplando a matemáticos que se aseguren las relaciones entre la lógica y el dominio en cuestión. Debido a esta colaboración, las exigencias de hecho y de validez son respetadas, pero para comprender el sentido de esta, debe recordarse que la psicología estudia a los sujetos en todas las edades. Para ello se dan ciertas normas que se constituyen como el producto de una estructuración en parte endógena que procede por equilibraciones u autorregulaciones progresivas. El lógico deberá ocuparse de determinar el valor de estas normas y las características del proceso existente o de la regresión que presentarán los desarrollos cognitivos estudiados por el psicólogo, y del interés o de la ausencia de significación de los resultados obtenidos para el dominio científico considerado. Si las nociones más elementales y evidentes suponen una colaboración larga y difícil, entonces se comprende mejor el retardo sistemático en la historia de la constitución de las ciencias experimentales, en comparación con las disciplinas puramente lógico-matemáticas. En los modelos explicativos del desarrollo cognitivo, Piaget marca un hito a la hora de abordar el conocimiento como investigación, enfatizando al sujeto en desarrollo desde el constructivismo, a diferencia de los otros posicionamientos conductistas. Para ello tuvo que separarse de otros modelos de desarrollo tales como el mecanicista, que concibe a los fenómenos complejos como reductibles a las relaciones que se dan entre los elementos que lo constituyen. Estas suelen explicarse a partir de un conjunto de leyes aplicables a todos los niveles de análisis, lo que implica una posición de continuidad en el sentido de que no resulta necesario formular nueva ley para explicar los niveles superiores. El desarrollo es entendido como un cambio cuantitativo, por adición o por sustracción, de las conductas que el sujeto ha logrado. Los principios del condicionamiento y el mecanismo de la asociación explican la adquisición de conductas tanto por condicionamiento clásico, en el cual un estímulo específico desencadena la respuesta asociada a él, o por condicionamiento operante, donde una respuesta produce una estimulación. Según estas perspectivas, el sujeto es esencialmente pasivo, siendo las estimulaciones externas las que ofrecen el material y la causa eficiente para el desarrollo de la conducta. Aquellos elementos del contexto que no pueden ser considerados en términos de unidades estímulo-respuesta no son tomados en cuenta para las explicaciones ofrecidas por estos modelos. El modelo organicista concibe a la totalidad como intencionada y no mecánica, considerándola como la condición de significado y existencia en las partes. La totalidad es mayor que la suma de las partes, y estas cobran valor en función de la totalidad y se definen por las relaciones entre las partes que lo constituyen. El desarrollo se caracteriza por las emergencias y discontinuidades cualitativas.
Las relaciones entre las partes permiten el surgimiento de novedades cualitativamente diferentes unas de otras, a través de un interjuego de las relaciones estructura-función. La presencia de las novedades define la configuración de un nuevo nivel organizacional. Cada uno de estos implica la emergencia de nuevos fenómenos que no pueden ser reducidos ni explicados por niveles inferiores de organización. Estos nuevos fenómenos no existen en las partes constitutivas ni estaban prefigurados en ningún nivel organizacional inferior. En este sentido, el desarrollo es entendido como multiplicativo y no como continuo y aditivo. El contextualista, los fenómenos de cambio ocurren en todos los niveles de análisis, por la interrelación de estos en un entrecruzamiento de cada nivel con los demás, enfatizando la relación entre las características estructurales y las funciones del organismo en contexto, y lo que se desarrolla es la interacción dinámica entre el organismo y el contexto. El término desarrollo implica pensar en cambios sucesivos y sistemáticos en la estructuración de un organismo. Este contribuiría activamente en su propio desarrollo. Hay diferentes niveles de organización fenomeneica. Las leyes de los niveles inferiores están explicadas en los niveles superiores, pero sin que las leyes de los niveles superiores puedan predecirse de las leyes de los niveles inferiores, dado que esta reducción no permitiría una comprensión de las cualidades emergentes del nivel superior. Además, se tienen en cuenta leyes generales que se aplican a todos los niveles de análisis, aunque cada nivel específico también esté gobernado por leyes específicas. El modelo relacional considera que los sistemas transformacionales producen variaciones que transforman a este. Desde este punto de vista, el atómico y el esencialismo es abandonado y reemplazado por una comprensión holística, que expresa que la identidad de los opuestos depende de un contexto relacional en la que dicha comprensión está incluida. Cada categoría se relativiza respecto de la otra y, en consecuencia, cada afirmación constituye una distinción individual desde la otra, de modo tal que es posible desarrollar una investigación, pero sin escindirlos. Esto implica concebir el cambio transformacional y el variacional como interdependientes entre sí, no excluyentes, en donde estructura y función se relacionan dialécticamente en una matriz relacional. Cuando hablamos de desarrollo, nos referimos a una construcción teórica basada en supuestos ontológicos y epistemológicos, subyacentes y subsidiarios de un determinado posicionamiento filosófico, con una serie de acuerdos generales que refiere a cambios en el tiempo, organizados y que implican un progreso evolutivo, generando que no exista un solo paradigma o modelo para investigar y pensar el desarrollo. Son diversos los supuestos básicos que sirven de punto de partida para su definición y, por ende, los datos empíricos relevados en una investigación serán interpretados de diferente manera según el modelo con el que se trabaje. Identificamos varios tipos de constructivismos en psicología y particularmente en psicología de la educación, con distintas implicaciones educativas y diferencias entre ellos. Desarrollaremos dos como los más influyentes: el constructivismo psicogenético piagetiano. Históricamente fue el primero en aparecer. Piaget pretendió desarrollar una explicación científica de la pregunta de cómo se construye el conocimiento científico, dando lugar a su conocida teoría de los estadios y de la equilibración. Ambas explican cómo el sujeto construye la realidad e intenta matematizarla progresivamente, a la vez que construye sus propios recursos intelectuales, esquemas y estructuras, por continuos procesos de desequilibración, como consecuencia de perturbaciones o conflictos cognitivos, y equilibración, realizando diversas operaciones compensatorias. Propone mecanismos de equilibración endógenos que dan lugar a la génesis, desarrollo y consolidación de las estructuras cognitivas, explicando las distintas formas de comportamiento inteligente en el desarrollo ontogenético. Basándose en conceptos biológicos, psicológicos y la dimensión social, pero sin adjudicarle un importante papel causal en dicha explicación, construyó un edificio teórico que, dadas sus preocupaciones por la construcción del conocimiento, pronto se interesó en el ámbito de la educación. Las distintas aplicaciones e interpretaciones educativas derivadas del paradigma psicogenético tienen en común la caracterización por un interés en el estudio de las relaciones entre los procesos de desarrollo y el aprendizaje escolar, así como por el análisis detallado del desarrollo de las construcciones y su dinámica interna, que el alumno elabora en relación con los distintos contenidos escolares. En el constructivismo sociocultural encontramos la propuesta vygotsquiana. Es un intento de articular una explicación de la génesis de los procesos psicológicos y de la conciencia. Utilizando la dimensión social, histórica y cultural, supone que el desarrollo es una auténtica participación en distintas prácticas y contextos culturales, cada vez más complejos, en donde el sujeto logra desenvolverse y apropiarse de diversos mediadores
principalmente los semióticos, y de saberes culturales, logrando mayor participación, y paradójicamente se promueve en él una mayor individuación que le permite desarrollar su propia singularidad y personalidad. Los mediadores que la cultura proporciona y las prácticas sociales culturales en las que participa el sujeto desde que nace son aspectos centrales que influyen en forma decisiva en el curso de su desarrollo cultural, permitiendo aumentar sus posibilidades cognitivas en un doble sentido: lograr mayor control consciente de las actividades y potenciar su actividad cognitiva para operar con formas de pensamiento más abstractas y potentes. La unidad de análisis ya no radica en el sujeto como entidad, ni en las interacciones entre el sujeto y el objeto como en Piaget, sino que ahora se sitúa en el plano de los intercambios e interrelaciones compartidas que ocurren entre el sujeto y los otros, las prácticas culturales con los objetos, formando una relación triádica. La propuesta educativa vygotsquiana centraliza el concepto de zona de desarrollo próximo, donde enfatiza el aprendizaje como una actividad esencialmente social y cultural. El aprendiz llega a ser capaz de co-construir conjuntamente con los otros que poseen más saberes culturales dentro de un mundo donde estos se distribuyen socialmente, siempre y cuando estos últimos extiendan sistemas de ayudas ajustadas y una serie de guías y orientaciones estratégicas a sus demandas cognitivas. En el desarrollo del objeto permanente, Piaget se interesó en el conocimiento del sujeto en desarrollo haciendo hincapié en los bebés. Al estudiarlos, lo hace cuidadoso y estrictamente relacionando nuestra teoría del conocimiento en primer lugar. En segundo lugar, porque ha sido una noción muy cuestionada. Hay una categoría básica del mundo, que es la existencia de objetos independientes de nuestro propio conocimiento. La consideración de que este mundo perdura en el espacio y en el tiempo, con objetos que tienen una especie de identidad más allá de lo que percibimos. El sujeto se constituye y construye el objeto permanente en una práctica, en una interacción desarrollando una realidad para él. Piaget lo llamó objeto, y el objeto permanente es lo que el niño con su acción elabora sobre lo real. En el esquema primario, el neonato solo ejecuta sus esquemas originales, chupa, agarra, mira, empuja, pero aún no coordina sus esquemas. No hay sujeto ni objeto, hay un organismo, un medio que interactúa de una manera no diferenciada. Hacia el tercer mes aparece un tenue inicio de objetividad. Dado que hay coordinación de esquemas, empieza a construirse el objeto mundo, pero existe en la medida en que el sujeto lo percibe o actúe sobre él. Alrededor de los 7 meses se empieza a construir el objeto permanente. Cuando hay intencionalidad a la edad de 8 y 12 meses, al encontrarse con un obstáculo para encontrar el objeto, ya no vuelve a esquemas anteriores sin intentar una reformulación. Cuando la coordinación es más avanzada, dispara la actividad de coordinación del mundo y logra diferenciar entre fines y medios. El primer objeto permanente no son las cosas sino las personas, mediante las cuales se generó un vínculo afectivo generando una coordinación de acciones. El niño construye el objeto permanente en condiciones socioculturales, vinculadas con las pautas de comunicación con los adultos, derivando en una relación social. El objeto permanente avanzado es evidente a partir del año y medio, cuando el sujeto tiene que representarse el objeto y pasar a la acción directa sensorio-motriz, suponiendo la división del mundo entre lo que veo y lo que represento, entre lo que es y lo que puedo imaginar. De esta manera concluimos que tanto Piaget como Vygotsky son constructivistas y su aporte a la psicología educacional fue enorme. Cada perspectiva tiene su lenguaje, conceptos y explicaciones propias, sus matices epistemológicas y ontológicas, su principal problemática y su propio foco de análisis a donde se centra su trabajo.